a Manuel Zunino, como les habíamos prometido más temprano, titular de la consultora Proyección, que tiene datos requete, hiper, súper frescos, ¿verdad, Manu? Hombre, sí, publicamos hace un ratito nuestro último estudio electoral a nivel nacional, provincia de Buenos Aires y la ciudad también. Excelente. Bueno, vamos a meternos entonces en este laburo. La consulta, ¿en qué fecha se realizó, Manuel? Sí, fue la última semana, entre el 24 de julio y el 31 de julio la nacional y la provincial, y la de Ciudad de Buenos Aires fue hasta el 1 de agosto, pero bueno, son datos frescos de la última semana. Muy frescos. ¿Y estos van a ser los últimos? Porque el sábado se termina, ¿no? No se puede ya seguir publicando encuestas. Sí. ¿Este es el último trabajo? Los últimos previo a la veda de encuestas. Después todo en off se pueden pasar datos. Bien. Solamente. Bueno, vamos al escenario presidencial, si te parece. Dale, lo primero que se puede decir como en términos generales, digamos, es que la campaña van 35 días aproximadamente desde que se conocieron las fórmulas definitivas, no alteró demasiado o en casi nada, te diría, lo que vienen marcando las encuestas, los resultados de las encuestas. Nosotros teníamos números muy parecidos los primeros días, posterior al lanzamiento de las candidaturas, de las fórmulas, y hoy los números son bastante parecidos. Así que no incidió demasiado la campaña en lo que venimos viendo. Mira, porque justamente la pregunta que quería hacerte era, si había mejorado Unión por la Patria, si había mejorado Juntos por el Cambio, pero ya está, ya contestás que es en casi la misma foto. Exactamente, la foto es muy parecida a la que vimos el 25-26 de junio. Bien, bueno, tenemos estos datos acá que vos nos enviaste hace un rato. 25.9 es la intención de voto para Sergio Massa, 5.2 para Grabois Abal Medina, o sea, Massa Rossi, Grabois Abal Medina, ¿no? Y luego viene Patricia Bullrich, que tiene 20.4, y Horacio Rodríguez Larreta 13.9, y después Milei, ¿no? 19.1, casi empatado con Patricia Bullrich. Sí, ahí hay una cercanía, incluso hay una cercanía también en una parte de sus electores, pero bueno, se va a disputar, va a haber dos disputas, creo, dos lecturas posteriores a la elección. Una va a tener que ver con los votos que saque cada una de las tres fuerzas principales que tenemos hoy, si agregamos también a los libertarios, y la otra va a tener que ver con la fórmula más votada, o la fórmula con el ranking de las fórmulas más votadas. Hoy, como señalabas vos recién leyendo los números, la fórmula más votada sería la de Sergio Massa con Agustín Rossi, 25.9, en segundo orden Patricia Bullrich, pero muy cerca también Javier Milei. Y esto es como una tendencia que se viene dando, por lo menos desde junio, porque en mayo Javier Milei había tenido su pico, que estaba cerca de los 24 puntos, después por ciertas circunstancias, una tuvo que ver con que se empezó a mostrar se empezó a ver como un candidato con menos fuerza de lo que se esperaba, de lo que él vendía ante la opinión pública, cuando empezaron a perder sus candidatos en las distintas provincias, y eso hizo que una parte de ese voto de Javier Milei fuera, digamos, la proteína de la que se alimentó Bullrich, mostrando un crecimiento en este último mes y medio, previo ya que lo habíamos visto previo al inicio de la campaña, y hace que hoy también Patricia Bullrich esté un paso adelante de Horacio Rodríguez Larreta. Bastante, ¿no? Tiene casi, en tus mediciones, tiene casi 6 puntos, ¿no? Un poquito más de 6 puntos de diferencia. Sí, y mira, desde que Mauricio Macri se bajó de la candidatura, estamos hablando de mediados de marzo, Patricia Bullrich se quedó con una parte del voto, de la intención de voto que tenía el expresidente, y desde ese momento hasta acá nunca tuvimos a Patricia Bullrich por debajo de Horacio Rodríguez Larreta, así que es una tendencia que vemos en los últimos meses. Bien, voy a completar con el resto de los porcentuales para que nuestros oyentes sepan cómo se completa, ¿no? 2.4 Schiaretti y Randazzo, 1.5 Bregman del Caño, 0.7 Solano Ripoll, 1.7 Moreno Fabre, 0.2 Cunio Barranco, 0.2 Escobar Lezama Id, 0.1 Ramal Urone, 0.1 Castañeira Ruiz, 0.1 Echepare Lorenzo y 1.3 otros en blanco, impugnados,
7.2%. Ese sería, bueno, el escenario nacional. Después, bueno, ustedes agrupan, ¿no? Juntos por el Cambio es la fuerza que más votos reúne, 34.3, seguido por Unión por la Patria con 31.1 y Javier Milei con el 19.1. Manu, ¿cómo andás? Víctor te saluda. Hola, Víctor. Estos números son todos con proyección de indecisos ya. Exactamente, teníamos cerca de un 15% de indecisos en la muestra, y bueno, nosotros a partir de deducciones estadísticas, haciéndoles otras preguntas, además de a quién votarían directamente, vamos proyectando indecisos. Esto que hacemos siempre cuando se va acercando la elección, para tratar de tener una estimación más concreta de lo que sería el resultado de la elección el domingo 13 de agosto. Tiene sus riesgos, obviamente, hacer proyecciones, pero bueno, también la verdad que no queda otro remedio que intentarlo, porque tenemos por lo menos un 15% de personas en los distintos escenarios que hoy realmente no están decididos, que vienen retrasando bastante su decisión y que ni siquiera sabemos definitivamente si van a terminar yendo a votar o no, porque ese es otro de los temas que se va a poner en juego en esta elección. Claro, hubo muy poca participación en las elecciones, ¿no?, que ya se realizaron. Manu, me gustaría que nos expliques el ítem en el de probabilidad de voto, porque ustedes ponen, pensando en la elección a presidente, ¿cuál es la probabilidad de que vote A? O sea, esto directamente ya es el escenario con Patricia Bullrich candidata o Larreta candidato. Ahí lo que hacemos es medir, en lugar de hacerlos competir uno contra otro, preguntarle de manera independiente, más allá de cuál sea el que más le guste, qué probabilidad tiene de votar a cada uno de los candidatos. Eso te marca el piso y el techo electoral que tiene hoy cada uno de los candidatos. Ahí las opciones son si seguramente lo votaría, o si podría votarlo, o si cree que no lo votaría o jamás lo votaría. Entonces vemos entre los que seguramente lo votarían y los que podrían votarlo, cuál es el techo que tiene de crecimiento, el margen de crecimiento que tiene el candidato, ya no pensando tanto en la PASO, que se juega sobre todo en el plano de las internas, sino pensando en una primera vuelta y sobre todo en un balotaje. Hoy, como conclusión general de ese dato, vemos que no hay ningún candidato que por sí mismo agrupe más del 40, 41, 42% de las preferencias, lo que probablemente le haga difícil poder ganar en una primera vuelta. Y no hay ningún candidato que le garantice a su fuerza un triunfo en primera vuelta, y eso nos hace pensar ya en un escenario posterior de balotaje en noviembre. En el caso de la provincia de Buenos Aires, da una diferencia muy amplia entre Kicillof y los candidatos de Juntos por el Cambio, pero si sumás los espacios, están 37.8 a 35.8, es decir, están dentro del margen de error, no está tan definitivo el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires. Acá la pregunta sería, ¿contienen Grindetti o Santilli, contienen a todos los votos del otro? Bueno, es una de las preguntas que vamos a tener que empezar a responder una vez que veamos definitivamente quién es el ganador, y cuando la gente también se le aclare un poco el panorama. La PASO funciona además de funcionar como una encuesta donde podemos registrar dónde está verdaderamente parado cada candidato, es también una carta de presentación de candidatos como Grindetti, por ejemplo, que hoy tiene 40% de desconocimiento. Claro. Hay una parte importante de los bonaerenses que no saben quién es, que eso ya es como un dato básico para una persona que está yendo a disputar una gobernación de la provincia con más volumen electoral. Después ahí hay una complejidad muy grande para predecir la elección provincial, que tiene que ver con el arrastre de la boleta nacional. Hoy tenemos, si lo preguntás de manera independiente, ¿a quién elegiría como gobernador? Santilli le está ganando a Grindetti por varios puntos, 4 o 5 puntos, depende del estudio. Pero sabemos que la suerte de Santilli va a ir atada a la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, claro. Y lo mismo le va a pasar a Grindetti con Patricia Bullrich. Están condicionados por la boleta presidencial. Tenemos como experiencia que el corte de boleta promedio entre presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires es de 2 puntos, o sea que podemos llegar a tener una sorpresa. Puede llegar a ser Grindetti el que mide menos en las encuestas, pero que termine ganando la interna por el arrastre de Patricia Bullrich, que soy la que mide más como presidente. Hay un número muy alto de votos en blanco o impugnados en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que esto finalmente se sostendrá casi en un 7%? ¿O al final van y votan? Mira,
lo veníamos analizando en la elección pasada y conversando y discutiendo, teníamos un promedio similar de 7%, finalmente se dio en la elección del 2021, el voto en blanco en la provincia fue 7,4 si no me equivoco. Hoy estamos viendo una tendencia similar. Después es cierto que lo que se pone en juego no son cargos legislativos, sino ejecutivos, y la gente tiene un poquito más de interés en participar y en hacer un voto positivo. Pero por el momento la tendencia se mantiene. Veamos en la PASO cómo funciona ese votante que hoy dice que va a votar en blanco. Mirando esta foto es muy difícil hacer un pronóstico, ¿verdad?, de lo que va a suceder en octubre y de lo que va a suceder luego en la segunda vuelta. Sí, yo te diría que casi imposible pensar un escenario de segunda vuelta, balotaje. Estaríamos hablando de otra escena, de una película que se tiene que suceder, que hoy está en su introducción, digamos. Nada, a mí no me gusta por lo menos hacer pronósticos aventurados sobre hipótesis que todavía tienen que empezar a ordenarse, principalmente en la cabeza del votante, más allá de la cabeza de los analistas, los periodistas, los políticos. Hoy el votante tiene poco interés en esta elección. Si lo tenemos que comparar con otras elecciones, estamos hablando de que el 50% considera o te dice que no está informado del todo sobre la elección y que tampoco está muy interesado en hacerlo. Así que estamos hablando de un votante que está un poco esquivo con el tema, que incluso está retrasando su decisión, como les decía antes, está dejando para último momento esa definición, así que hacer pronóstico sería demasiado. Claro, tal cual. Y además, mirando esto, que la categoría esta que te pregunté porque me parece muy interesante, lo de la probabilidad de voto, jamás lo votaría a cada uno de estos candidatos, ¿no?, que ustedes preguntaron, a Bullrich, a Massa, a Larreta y a Milei. En el jamás lo votaría es escalofriante, ¿no?, porque entre el 57.5 y el 62.2 de cada uno, ¿no? Sí. No, hay gente que jamás votaría, o sea, un 57% no votaría nunca a Bullrich, un 59% dice que no votaría nunca a Massa, un 60% que no votaría nunca a Larreta y un 62% que no votaría nunca a Milei. Mirando esa foto es muy difícil predecir qué va a pasar en un balotaje. Ninguno llegaría al 50% que necesitas para ganar un mano a mano, un balotaje, porque todos tienen niveles de rechazo o techos muy bajos, por decirlo de alguna forma. Eso habría que verlo como se acerque el escenario, cómo se van configurando las campañas, cómo terminan hablando los candidatos al votante, y ahí va a incidir mucho si una parte del electorado que rechaza a los dos que terminen compitiendo decide finalmente no ir a votar, o si hay un voto en todo caso por el mal menor, por decirlo de alguna manera, o en contra de. Y generalmente el voto del balotaje es más en contra de que a favor de, ¿no? Exactamente, por lo menos en una parte importante, como estaba marcando recién Andrea, del electorado, y bueno, en eso va a tener que ver mucho el clima en el que se desarrolle esa campaña previa al balotaje. Por supuesto, claro que sí, pero tengamos en cuenta que ese 50% va a ser de los votos que se emitan, o sea, el 50% lo van a obtener igual, más allá de exacto, pero en las preferencias hay una parte importante que no quiere votar a ninguno de los candidatos, entonces hay que ver si se expresan de manera negativa o si en todo votan caso en no blanco, van a votar y se quedan en la casa o votan en blanco. Exactamente. Bueno, falta mucho y falta la campaña además, ¿no, Manu? ¿Cómo? Porque vos decías al principio, bueno, no ha habido desde que se conocieron los candidatos hasta ahora no ha habido grandes cambios, no se movió nada. Seguramente entiendo que a las distintas fuerzas políticas hoy les conviene esta foto, ¿no? Y para empezar a jugar ya con las candidaturas definidas a partir del 14. Sí, es una campaña en la que todos están tratando de conservar lo propio y no arriesgar demasiado, porque cualquier error o paso en falso puede costarle muy caro, porque hay cercanía y hay un tercer espacio que está asomando todavía con posibilidades, que es el de Javier Milei. No cayó, que es el que más debería arriesgar porque es el que está un poco más atrás, pero bueno, tampoco tiene interna, puede pasar la paso y encargarse durante la campaña de girar su estrategia. Y después los veo muy concentrados a Bullrich y a Larreta en tratar de ganarse el voto más duro de Juntos por el Cambio, que es lo que va a definir su destino el 13 de agosto, y en ese sentido
siendo mucho más eficiente Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Bueno, Manu, un baño de realidad. Bueno, les agradezco por el llamado. Un baño de realidad. Las encuestas nos ayudan, por supuesto, a mirar escenarios, a pensar, supongo también, ¿no? A cada uno estrategias comunicacionales, estrategias de acá en adelante. Sí, para cerrar te consulto esto al margen, no sé si tendrás algún dato o con todos los datos que manejas. ¿Qué te parece que tendría que hacer Massa, ¿no? Para poder repuntar, porque si juntamos todo el voto de derecha, el escenario está muy complicado. Sí, me parece que estabas hablando vos de la realidad y de lo concreto. Creo que tiene que ser una campaña de lo concreto. Massa tiene a su favor como plus o diferencia comparativa respecto al resto, que no solamente puede prometer lo que va a hacer, sino en algún sentido hacer cosas concretas y puntuales. Pero bueno, yo entiendo que estamos en una situación muy complicada en términos económicos. La gente hace encuesta y te dice los candidatos tendrían que hablar de inflación e de ingresos, y vemos a la mayor parte de los candidatos esquivando los temas económicos o con muy poca claridad cuando proponen algo. Yo te diría que si Massa logra recomponer los niveles de ingresos, tiene muchísima chance de ser el próximo presidente, pero bueno, hay que ver si tiene esa posibilidad en el corto plazo. Bien. Manu, gracias como siempre. A ustedes, abrazo grande. Abrazo. Manu Zunino, titular de la consultora Proyección, en la vuelta completa. Mastrangelo, después de este baño de realidad, ¿no? Sí. Porque la verdad es que, mirando las encuestas, la gran pregunta es, bueno, Juntos por el Cambio está sumando en esta medición o en otras unos puntitos más que Unión por la Patria ya en casi todas, ¿no? En casi todas. En las PASO, ¿no? Si bien Massa de manera individual es el candidato más votado, el precandidato más votado, el espacio Unión por la Patria, es decir, Massa más Grabois, no alcanzan en ninguno de los sondeos, hasta ahora son sondeos, es decir, son proyecciones, no alcanzan a sumar, o superan por 2 puntitos, por 3 puntitos, en las más benévolas, en otras le sacan hasta 5 puntos, ¿no? Los precandidatos de Juntos por el Cambio. Pero después vemos el porcentual de Milei, y ahí está la duda, ¿no? En un escenario de balotaje, ¿qué pasa con ese votante que a simple vista uno cree que está más consustanciado con las ideas de Bullrich, ¿verdad? Y yo tengo mis dudas ahí. Todos las tenemos. Tengo mis dudas en cuanto a la conformación del voto de Milei. Yo creo que tiene 2 vertientes de conformación distinta el voto de Milei. Uno, que es el voto más ideológico de Milei, ese tipo con que le decís, ¿y usted está de acuerdo con que se venda nueva? Dice, sí, estoy de acuerdo. Ese, y el otro que es el voto del tipo que está recaliente, repodrido de todo el mundo, y entonces de bronca va y vota a Milei, pero es el que encontrábamos en las mismas encuestas, que cuando iban y le preguntaban a ese tipo que decía que iba a votar a Milei si estaba de acuerdo con que se sacara los derechos de despido, decía que no. Si estaba de acuerdo con que cerraran la línea, decía que no. Claro. Si estaba de acuerdo con que se sacara la jubilación, decía que no. Bueno, entonces falta la campaña y falta que vayamos a votar, por supuesto, que es lo más importante. Te juro